Iniciar diciendo esto: apóyenos por el amor de Dios y por amor al pueblo de Campur. Tenemos en este momento a hermano Lico desde el cerro donde está inundado este pueblo. Voy a enfocar o vamos a escuchar, hermano Lico. Muchas personas pues están queriendo apoyar en este momento, quieren enviar su apoyo, pero lo que más necesitamos son lanchas. Gracias a las personas que ya se comunicaron, indicaron de que ya las lanchas vienen en camino. Muchísimas gracias. Hermano Lico. Buenas tardes a todos los que nos están viendo por este medio. Queremos decirles a ustedes que nos están viendo, necesitamos ayuda humanitaria. Necesitamos medicina, necesitamos ropa, más el alimento, porque hay unas personas, aquí no me dejan mentir, hermano Fred, Marlon también, compañero de la MUNI, fuimos a una aldea, si puedes enfocar, hermano Fred, hasta allá, Setaña, Rubelsú, Setaña, Santa Rosa, Setaña, y también por sector 4, en el casco urbano de Campur, se perdieron todo. Todas las casas están sumergidas. Sí, vamos a ver todo el panorama desde ese agua, abunda en casa debajo. También en esa parte solo se ve una casa hasta allá, hermano Freddy, también hay casas allá. Pero yo creo que esa casa se levantó, lo levantó el agua, está hasta el fondo. Muchas casas están. Esa es la calle principal que pasa donde el centro de salud, ya no se ve nada. Aquí está la iglesia bautista, iglesia carismática, ya está llegando. Pues necesitamos apoyo. No tenemos palabras cómo decirles a todos los que están apoyando en cuanto a alimento, en cuanto a todas las cosas que sirven para nuestros amigos, nuestros hermanos campureños que están damnificados. Por eso agradecemos la presencia de nuestro vicealcalde, también a concejal Marlon y también compañeros que están en la parte baja. Pues gracias a ellos que están viendo. Eso no es cuento, no son casacas, sino que esa es la realidad que estamos viendo, este panorama que estamos sufriendo, somos los campureños. Bueno, yo estoy en la parte de allá arriba, pues también me da pena, me da tristeza ver esa gente. Anain Campur, Naro Katso, Ra, Ilbal, Ra, Oslangil, Nabaleli Comon, Shestek Arure, Shestek Rotot, Shestek Sketom, Shestek Chikunin, Mak Ajik, Naktagiladin, Punesa, per Nukenak si Otot Belihaan, Masley, Nukenak si Otot. Kahchik bayak li shkwen li iglesia parroquia marli parroquia li querí la ran kahchik li cruz de la iglesia católica na cana. Ana Juan Josh kulbari tohli. Entonces ana Juan Josh kereta nak ain sakal ra kwanko. Na ahmani teng likin li tsekem. Jose kawa Freddy madak nak mari harak li kwan se lat li tohtach na chi. Kuanak na balik akreru jod kulung ko akubamili kwa mo kujit akpalta jaban kuanak na kulun si amsik ko si chekeli komon pas ni kana nak kuanak akin kanawan josin kuanak gesya es ama kuan ges ka mo gujarak ta katol mano rei sa kawa nak to si el kuan jod el kuha kuan jod el kamta a kuan jod el la iglesia bautista sa kunari uli iglesia nazareno ran Rubel Sur se mau anto de con que benitsuri se chutu tak initen o chas kana wangil japan ikajik sho kana pas joges kana wangil na kwan pero antu sebre pantios entos ponili joges anugila o mugutoro tastoban antu sa kire ko alcalde ka such koloni li tsekem sali helicóptero pues sus kana li tsekem kapuka na oktin shora ke ko kana Ain pues yo coche valeres comunes con que chacarán Estados Unidos y con que chacarán tenamit Canadá viene que cuachten an pues naruna ka banu panchusheri yo que banukil sali por ka kwa kuni kana ching kwanja Cristo naran Canadá para na kana na bal marashkana humil quetzal li tumin skil na skul ko alcalde entonces ana ikuni ten as común na kawantushin cherud na kadiere na
tengan ko kakakri ka tengri ene likomon likwangge sa railan na bale likomon te ulak toch chelak irok ni kakomone sko marak ochos kung ochos kwangge jak ibar o kanak nakanaw nak ragwan ko ho naknaw ni profesor Eric Aki panak jogo ci pala in jogo ko bangkila in sangiro nak kwang steng angile li kakomon li barkwan li kwangge sa li raila o kanak na bali komon toch joges erang kilik arure ki joko ri bararan ko fredi ko ni camion arani toch joge belang li akreru panak ak joge jak citawe span diha na bali akreru joge dis beling pero ko nak ki asha ruan ci singil an joge da rescatistas ko ge jak kole toch li joge jak skolbal akreru jak sa di ochos li kun congelador anchal joge jak kambal da chena kwil congelador anchal kole Dios, gracias al apoyo de Cruz Roja, al apoyo de los dueños de las lanchas y también hay algunas lanchas que vienen en camino y también necesitamos una lancha para ir hasta allá en Cetaña porque están incomunicados los de San Vicente. Lo que nosotros pensamos con las mujeres embarazadas o algún enfermo quieren trasladarse para acá, pues necesitamos ayuda, señores. Gracias, hermano Freddy. Gracias, Marlon. Gracias, Rick. Eric, compañeros, algo que compartir. En resumen, entonces, vecinos que nos ven y también a nivel nacional, ya que la página de la ONU pues, ha trascendido bastante estos días, solicitamos lanchas, ayudas humanitarias, medicina y también de ser posible que vengan lanchas, necesitamos que vengan dispuestos a quedarse por 1 o 2 días. Porque ahorita, como vemos, quieren sacar sus pertenencias, hay congeladores que están transportando. Entonces, vendría la lancha acá, pasaríamos en la lancha, luego en otro carro la transbordaríamos y luego otra vez bajaríamos para poder comunicar otras 9 aldeas. Así que vecinos de San Pedro Carchá, nos encontramos en el Cerro de Campur. Tenemos a nuestro amigo concejal de Don Federico, tenemos aquí al otro amigo que nos está ayudando. Necesitamos ayuda. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Así que esperamos su apoyo y esperamos tenerlo pronto. Profe. Sí. No nos cansamos de decir, no nos cansamos de pedir, porque el apoyo sí se necesita para muchas familias, no es para mí, es para las familias, primero los que están siendo afectadas, inundadas sus casas, luego para las familias que están siendo evacuadas, que aún no han logrado sacar sus cosas, pero como se ve, el agua sigue creciendo, y no solo Campur. Ya nos fuimos al otro lado de la comunidad que está más cercana a Cruces, Cetaña sigue inundando. También Cetaña sigue inundando. Y casi se conecta el agua entre Cetaña a San Vicente. Entonces más o menos como 7 kilómetros de largo de una laguna que se está formando en Cetaña para San Vicente. Entonces allá al otro lado se necesita otra lancha para cubrir la emergencia de San Vicente. Entonces, no solo de Campur se necesita la lancha, se necesitan lanchas para otras comunidades. Entonces, por favor, amigos, no llegamos allá. Exactamente, amigos, los que les gustan hacer su campaña, no los necesitamos aquí, sino que simplemente traigan su ayuda, traigan lo que consigan, víveres, agua pura, necesitamos colchonetas, muchas familias están durmiendo en el piso. Para muchas familias, aquí tengo entendido que el amigo aquí se quedó sin casa y con sus 2 gemelos aquí viendo nada más desapareciendo su casa bajo el agua. Es preocupante, señores. Entonces aquí muchas familias exactamente, están con dolor, están sufriendo con el dolor del alma. Entonces apóyennos, pueblo de Guatemala, también los que nos ven en otros países, fuera del país. Aquí esperamos el apoyo porque para poder empezar a reconstruir Campur va a llevar mucho tiempo. Se necesitan láminas, se necesitan lo que se pueda para poder construir casas para los que perdieron su casa. Entonces hago la invitación, señores y señoras. Muchas gracias, don Freddy. Muchas gracias, profe. Javier Guayacla, Guatín. Rala, Chuaracua. Porque fue mi responsable, mis 2 gemelas, necesito que me ayude y por si le gusta, yo les puedo dar mi número de cuenta y mandar amigos